la Universidad Nacional de La Plata y la Escuela Graduada Joaquín B. González presentan A ver, nos ordenamos, ¿sí? Y empezamos con nuestra entrevista, ¿sí? Ustedes vienen trabajando hace bastante con la última dictadura, con sus seños, ¿sí? En realidad es un tema que lo vienen trabajando en la escuela desde muy chiquitos, porque es algo de lo que no tenemos que olvidarnos y tenemos que conocer. Y hoy tienen la oportunidad de que esté Juan, que es el papá de Joaquín, de un compañero de ustedes de otro grado, y que tiene para contarnos desde su experiencia cómo vivió en esos tiempos y cómo vive hoy, ¿no? También porque no es quedarnos allá en el pasado. Así que sabemos que han trabajado mucho y que pueden hacerles preguntas. Vamos a empezar escuchándolo a Juan y bueno, y después seguimos con las preguntas. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Bueno. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, ya como presentaron, soy Juan Ayub, el papá de un alumno de cuarto E, y bueno, tengo algunas cosas de mi historia que me hacen estar sentado acá para compartirlas con ustedes. Más o menos cuando ya tenía la edad de ustedes, había algunas cosas que no me cerraban mucho de mi vida, entonces tomé una decisión que me iba a marcar para siempre. Decidí que iba a ser detective, y a eso me dedico desde los 10 años hasta hoy. Como no es un oficio que me genere muchos ingresos, además tengo otro trabajo, que trabajo de ingeniero químico. Pero desde que tengo 10 años que soy detective y buscador. ¿Conocen algún detective famoso? Sherlock Holmes es el clásico, o sea, muy bien. Seguramente en literatura en algún momento lo van a ver. Y después hay muchos más detectives, pero bueno, los detectives se dedican a seguir pistas y rastros y a resolver misterios. Y sí, asesinatos, bueno. Yo a los 10 años me di cuenta que había un montón de cosas en mi vida que no cerraban y que necesitaba seguir rastros y pistas para entender qué es lo que estaba pasando. Y a partir de ese momento y de esas búsquedas y de esas preguntas y esas indagaciones, terminé de entender que mis papás habían sido víctimas de la dictadura. Que mi papá Carlos y mi mamá Beatriz, que vino a esta misma escuela, seguramente estuvo por esta biblioteca, que mi papá Carlos y mi mamá Beatriz habían sido desaparecidos por la dictadura. Así que a partir de ahí, bueno, crecí averiguando mucho sobre ellos, investigando y tratando de entender qué es lo que había pasado y de conocerlos a ellos para terminar de armar algo que es muy importante para todos nosotros, que es la identidad. Todos ustedes tienen una identidad que está elaborada a partir de sus padres, de sus historias, de sus abuelos, de cómo viven, de dónde viven. Bueno, esa identidad en algún momento a mí se me había como cortado por esto que pasó con mis padres y debí, disfrazado de detective, resolverlo. Así que bueno, así crecí con mis abuelos, que son los que me criaron a partir de que desaparecieron a mis papás. Y ya cuando era un poco más grande, cuando tenía cerca de 20 años, me di cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda, sino que había muchos otros detectives parecidos a mí, que también tenían a sus papás desaparecidos, y ahí nos juntamos, muchos hijos, siguiendo el legado que habían iniciado cuando nosotros éramos muy chiquititos las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que son para nosotros una referencia moral muy importante. Así que, bueno, esa es un poco mi historia, y lo que más me interesa es que ustedes me hagan preguntas, así que antes de darles la palabra a ustedes, quiero que reflexionemos un poco de qué es lo que pasó con la dictadura. ¿Qué forma de gobierno tenemos hoy? ¿Cómo se llama? Democracia. ¿Qué es lo más importante, o alguna de las cosas más importantes de la democracia? Elegir quién queremos que nos gobierne, y otra cosa que es recontra importante, tolerar la diversidad, ¿no? El poder convivir con el distinto a nosotros, con el que piensa distinto, con el que es distinto, con el que tiene una cultura distinta. Esos son como los dos, me parece a mí, los dos valores más importantes de la democracia. Poder elegir a quienes queremos que nos representen y darnos un lugar para poder coexistir con algunas personas que piensan distintos que nosotros o que son distintos a nosotros, ¿no? Y justamente eso es lo que interrumpió la dictadura. Había un gobierno que había sido elegido por el voto y vino la dictadura y tomó el poder
con las armas, eran militares, y a partir de ahí, y durante casi 8 años, 7, los argentinos dejaron de elegir quiénes los representaban, dejaron de tolerar al distinto, por sobre todo los que habían tomado el poder. Entonces, para poder garantizar eso y para poder, además, implementar un modelo económico, algo que al país le hizo mucho daño porque no pudo jamás recuperarse en un nivel de desarrollo, de fábricas, de trabajo para todos los argentinos, es que la dictadura necesitó desaparecer a 30.000 personas, que fue lo que ocurrió, entre ellos mis papás. Así que bueno, arranquemos a hacer la entrevista, ¿qué les parece? Sí. Pero ordenados. Y la señora me ayuda coordinando las manos, así, porque me pasó en la anterior y estaban levantados todos. Renata. ¿Qué sentiste cuando tus papás desaparecieron? Yo tenía 2 meses de edad. Cuando alguno tiene un hermano bebé muy chiquito. Bueno, piensen en un bebé de 2 meses. 2 meses de edad es casi como un bebote de juguete, ¿no? Era muy chiquitito. Yo tenía 2 meses cuando mis papás desaparecieron, así que no sentí mucho. En realidad lo que empecé a sentir lo sentí después. Sentí enojo porque no estaban, sentí bronca porque no los iba a volver a ver. Y después con el tiempo, cuando crecí, esos enojos se fueron acomodando. Y bueno, ahora es memoria, recuerdo y amor. Perdón, cuando estás respondiendo chico baje en la mano, ¿sí? Vamos a parar todos, así que tarde o temprano vamos a estar. Sí, incluso estamos pensando en suspender el recreo y que se queden acá preguntando. Era un chiste, pero bueno, ordenémonos así podemos preguntar. Señor, ¿quién? Facu. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue mi infancia? Bueno, como les dije recién, me crié con mis abuelos acá en la ciudad de La Plata y era un chico bastante bravo, así que mis abuelos decidieron mandarme a una escuela doble turno, una escuela privada, y bueno, ahí crecí, digamos, siendo por ahí un poco raro en la escuela por las cosas que me habían pasado, pero enseguida encontré otro amigo que tenía una historia parecida a la mía. Así que eso me permitió tener a alguien con quien hacer yunta, como decimos. ¿Y cuándo supiste que había una dictadura? Cuando supe que había una dictadura, ahí cuando empecé a crecer, más o menos a la edad que tienen ustedes hoy, que podemos empezar a elaborar mucha de la información que tenemos. Antes por ahí somos muy chiquitos, pero bueno, más o menos a esa edad, más o menos a los 10 años empecé a entender qué es lo que había pasado con mis papás y qué es lo que había ocurrido en el país, ¿no? No solo con ellos, sino con un montón más de personas. Aclaro que voy a hacer todas ordenadas, porque no sé cuánto que cada una se a ver. ¿Encontraste a tus padres? No, justamente por eso seguimos usando la palabra desaparecidos, porque la dictadura los secuestró y los llevó a lugares que no sabemos dónde estaban. Con el tiempo, algunos lugares de esos se fueron conociendo y encontrando, y algunos cuerpos de los desaparecidos fueron encontrados, pero en especial el de mi papá y mi mamá, no, nunca supe dónde estuvieron y nunca encontramos sus restos. ¿Cómo se llamaban tus papás? Mi papá se llamaba Carlos Ayub, era geólogo. ¿Saben lo que son los geólogos? Marino. Sí. ¿Qué? ¿Qué son? No sé. Geólogo, yo sé que es geólogo marino, pero no sé si... Bueno, un poco lo mismo. Los geólogos son los que estudian la superficie de la Tierra, las rocas, las montañas. Y mi mamá se llamaba Beatriz Ronco, y es más difícil de explicar. Ella era licenciada en Ciencias de Educación. Por después las señas me pueden explicar a qué se dedicaba. Los dos, mi viejo tenía 27, mi vieja 28, y los dos se habían graduado en la universidad. Sí. En realidad eran jovencitos, pero la gran mayoría de desaparecidos eran más jovencitos todavía. La gran mayoría tenía entre 21 y 24. Mis papás eran incluso un poco más grandes. Cuando se los llevó la dictadura, la gran mayoría de esos 30.000 eran más jóvenes que mis papás. Después había algunos más viejitos también, pero bueno, les hablo de las mayorías, ¿no? ¿Qué edad tenías y en qué año naciste? Nací en el año 77, 1977. Ya había... Mañana cumplo 42 años, así que si alguno me quiere hacer un regalo... No canten porque me van a anotar las señas.
Mañana cumpleaños, sí. Nací en otoño del año 1977. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué edad tengo hoy? Hoy 41, mañana 42. Mi trabajo principal, el que más amo, es el de detective. Después el de escritor, porque también soy escritor. Y último, el que me hace tener un sueldo, que soy ingeniero químico. Y trabajo en la refinería. ¿Dónde? Ingeniero químico, somos los químicos que trabajamos en la industria. No somos químicos de laboratorio, sino químicos de cosas más grandes. ¿Conoces la refinería? Bueno, ahí trabajo. Hacemos nafta, entre otras cosas. Traemos el petróleo del sur para acá y hacemos nafta y otras cosas. Pero puedo venir otro día a darles una charla de petróleo. Hoy no. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que tus papás eran desaparecidos? Y más o menos a la edad que tienen ustedes, esto que les contaba hoy, sentí mucha bronca, mucha tristeza, mucha soledad y todavía algo que se llama impunidad. ¿Saben lo que es la impunidad? Bueno, impunidad, hoy recién hice el mismo ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien les hace algo en un recreo y ustedes le van a contar a la señora y la señora dice no ocurrió eso. ¿Vieron que ustedes se quedan como con una bronca adentro? Esa bronca de que lo que pasó no tuvo justicia. Bueno, eso es muy chiquitito, les va a pasar seguido, pero nosotros sentíamos una impunidad muy grande, mucho mayor de lo que había pasado en el país. En ese momento, cuando yo tenía la edad de ustedes, los militares responsables de todo lo que pasó estaban en la calle. Yo iba a la verdulería y me podía cruzar con un militar que había cometido esos crímenes en la dictadura. Entonces, entre las cosas que sentía, también sentía muchísima impunidad, que es algo que daba como mucha bronca. Eso es lo que les conté hoy. Fui como juntando pistas de detective y más o menos a la edad que tienen ustedes, a los 10 años. Es la señora moderadora, yo no puedo dar la palabra. ¿Tus papás siguen detenidos? ¿Cómo? ¿Tus papás siguen detenidos? No, lo que creen, nosotros los seguimos llamando desaparecidos porque la dictadura se los llevó de forma escondida y nunca supimos más dónde estuvieron. Y empezamos a entender con el paso del tiempo que a todos ellos habían muerto, los habían matado y que nunca iban a volver. Así que bueno, esa es la parte más triste de la historia que estamos hablando de la dictadura. Seguimos los llamando desaparecidos porque no pudimos saber nunca dónde fueron enterrados o dónde están sus cuerpos. Entonces es una manera de nombrarlos que además tiene una carga simbólica muy fuerte. ¿Qué sentiste al tener tus hijos? ¿Cómo les contaste tu historia a ellos? Cuando tuve mis hijos me sentí feliz, ¿no? A veces me enojo, como se enojan los papás de ustedes, pero... y es una pregunta re importante esa, porque para mí toda mi historia fue una carga muy pesada y yo no quiero que la sea para mis hijos, pero a la vez quiero que tengan memoria e identidad de quiénes fueron sus abuelos. Entonces voy tratando de que puedan ir viviendo su propia historia, la identidad se trata de eso, con alegría, con amor y que sea menos pesado de lo que fue para mí. Si el gobierno militar se acabó, ¿por qué siguen desaparecidos? Y un poco por lo que les contaba hoy, justamente después de la desaparición vino la muerte de ellos, entonces nunca nos dijeron dónde están y esa es la gran búsqueda en la que seguimos. Quizá por eso me hice detective y sigo buscando todavía como siguen buscando las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Pero aún terminada la dictadura y vuelta a la democracia, nunca supimos dónde están. Entonces, por eso los seguimos llamando desaparecidos. ¿Extrañaste de tus papás? ¿Los extrañas? Los extraño muchísimo. No los olvido nunca, los recuerdo casi todos los días, pero yo era muy chiquito. ¿Alguno tiene recuerdos de cuando tenía 2 meses de edad? Bueno. Entonces, bueno, no tengo recuerdos claros de ellos, pero sí tengo elaboraciones que fui haciendo a partir de los recuerdos de otros, ¿no? Entonces, a partir de lo que me fue contando un montón de gente que los conoció, yo fui armando una imagen más o menos parecida a un recuerdo de ellos. Y con esa imagen los recuerdo casi todos los días y los extraño. Los empecé a extrañar más cuando yo fui papá, porque
Por ejemplo, si hoy quiero ir a la noche a cenar con unos amigos y quiero dejar a mis hijos con sus abuelos, no puedo hacerlo. Entonces, cuando fui padre empecé a notar mucho más esa ausencia. ¿Cómo? Claro que no. Exacto, es lo que les contaba hoy. No quiero que lo sufran, pero... No temo eso porque hoy estamos viviendo en democracia y nos sentimos seguros, digamos. Así que no. ¿A qué te dedicas ahora? Ya lo dije, no estás atento. ¿A qué me dedico? Detective, escritor e ingeniero químico que paga la obra social de mi hijo. Sí. Van a ver que algunas preguntas se contó un poco, así que si las leemos, si nosotros ya lo dijo, por ahí bajamos la mano, seguimos con otra, pero a ver, Salvador. ¿Cómo fue ir a la escuela en esa época? Y a diferencia de ahora, que por ejemplo ustedes tienen esta posibilidad de charlarlos con sus maestras y de que alguien venga a contarles, como yo, lo que sucedió en el país, en aquel momento era todo silencio todavía. El pueblo argentino, y de esto tiene que estar bastante orgulloso, fue construyendo un consenso a partir de lo que pasó con la dictadura. ¿Qué quiere decir consenso? Es como la voz de todo un pueblo que más o menos piensa en un mismo sentido o algo. Entonces, el pueblo argentino demoró unos cuantos años en entender el daño que había hecho la dictadura y las responsabilidades. Entonces, a partir de ese consenso, después pudo llegar muchos años después la justicia. Entonces, muchos de esos militares fueron presos. Pero ¿cuál era la pregunta inicial? Que me olvidé. ¿Cómo fue la escuela? Entonces ir a la escuela en ese momento era muy distinto a ahora, digamos, ¿no? Porque estos temas se callaban. Las maestras los planes de estudios no hablaban de esto, las maestras decidían no hablarlo porque todavía era muy cercano, digamos. A medida que pasa el tiempo, analizar los hechos históricos, como hablamos ahora del 25 de mayo, que pasaron 200 años, bueno, es más fácil o hay una mirada con mucha más información y criticidad. Cuando yo quedé en la escuela primaria habían pasado apenas 10 años de eso y era todavía todo muy, muy fresco. No volví a verlos y no sé nada de ellos a causa de lo que hizo la dictadura. ¿Qué harías si recuperas a tus papás? Ay, ¿qué haría? Wow. Sí, eso es en un primer momento, pero después supongo que haría un asado y me iría de viaje y charlaría mucho con ellos. Y les dejaría a mis hijos un buen rato para irme a cenar con mis amigos. ¿Te sentís mejor que antes? Sí, me siento mucho mejor que antes, porque conseguimos justicia, que fue que los responsables de la dictadura vayan presos. Entonces ese sentimiento que les hablé hoy de impunidad, ¿se acuerdan de esa palabra? Bueno, ese sentimiento de impunidad ya es bastante más chico de lo que era antes y eso me hace sentirme mejor. Y además los tengo a mis hijos que me hacen sentir mejor también, no tan solo. Vamos a leer primero las que están escritas y después, si tienen alguna duda más, también las hacen. A ver, Salvador. ¿Cómo te sentías en esa época? ¿Qué sentiste al haber vivido en la dictadura? Sentía dolor, sentía bronca y tristeza. Pero después todo eso se fue acomodando. ¿Te gusta el mate? Me encanta el mate, sí. Y cuando estás hablando así te dan mate está bueno porque tenés la garganta siempre húmeda. ¿Quién me cuidó? Me cuidaron mis abuelos. Mi papá era de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, se llama Coronel Dorrego. Cuando estudien historia van a estudiar a Dorrego. Que vino acá a estudiar, como vienen muchos estudiantes del interior. Entonces, ¿cómo se llama mi novia? No te voy a dar esa información, es la información reservada. Para que termino de contarle a tu compañero. Sí, estoy terminando de contarle lo que me preguntó. Él me preguntó quiénes me cuidaron. Entonces yo le estaba contando que me cuidaron mis abuelos, que un par de abuelos vivían en un pueblo y otros vivían acá en La Plata. Entonces, gran parte del año estaba acá, iba a la escuela y en las vacaciones de verano y de invierno me iba a la casa de los otros abuelos. Tengo una pregunta. Sí, esto que por ahí es divertido, ir a la casa de los abuelos un día por semana, a que te malcríen y te cuiden. Cuando vivís todos los días con tus abuelos, ya no es tan divertido.
Tengo un hermano que se llama Ramón, que es 2 años más grande que yo. Él tenía 2 años cuando lo secuestraron a mis papás. Así que él sí tiene recuerdos más claros de lo que había pasado. ¿Tus abuelos tienen hijos o...? Mis abuelos, vamos a hacer una encuesta. ¿Quiénes de acá tienen bisabuelos? Yo, el mío Ah, hay un montón. Bisabuelos dije, no abuelos, ¿eh? Bueno, mis abuelos son de la... Sí, claro, digo. Mis abuelos son de la generación de los bisabuelos de ustedes. Los que le quiero decir con eso es que ya son muy viejitos. Por eso estaba preguntando. Paren, escuchen. Quiero responder la pregunta. De mis 4 abuelos, o sea, de los bisabuelos de mis hijos que tienen a ustedes, solo vive una que se llama Angélica. ¿Tuviste miedo? Sí, tuve miedo y tengo miedo, como tenemos casi todos, de un montón de cosas. Las seños de ustedes, los papás de ustedes. Pero miedo de la dictadura, cuando era más chico por ahí sí, pero ahora ya no. Ahora me siento seguro y protegido. Las preguntas, la idea creo que ya las hicieron todos. Ahora, las preguntas que hicieron claramente de la charla, hicieron preguntas nuevas, vamos a hacerlas, ¿sí? Vos estás un rato, Gaby, yo una pregunta. ¿Cómo sabés cómo se llama mi padre y si no sabías? ¿Cómo sé? Porque, bueno, como cuando secuestran a mi mamá, a mí me llevan a la casa de mis abuelos, entonces me empiezo a criar con ellos. Y ya cuando tengo uso de razón, no sé bien en qué momento, pero empiezo a conocer el nombre de mis padres. Así que siempre supe que... Hay otra cosa importante que no les conté hoy, ahí está Sofi Uberavilo, otra compañera de cuarto, que también tiene los abuelos desaparecidos. Su papá Emiliano, que es un gran amigo mío, nació en uno de estos centros clandestinos de detención, nació en la ESMO. Y por mucha fortuna, Emiliano fue devuelto a su familia y creció con sus abuelos, pero muchos chicos no, y acá es donde está el principal problema de la identidad que hablábamos hoy. Quizá el crimen más grande que hizo la dictadura fue haber apropiado niños y haberles ocultado su identidad. Se cree que la dictadura apropió la identidad de aproximadamente 500 niños, o sea, se los sacó a sus madres y los entregó a otra familia, y aún hoy viven en esa ficción, en esa situación falsa. De esas... recuperados, y la duda es por qué estos recuperados, porque tienen el número cuando se van recuperando. Está contando un poco sobre eso, ¿sí? Que tenían la duda. Exactamente, que son cerca de 500 y recuperaron su identidad cerca de 150. Bueno, el papá de Sofi, compañera de cuarto E, tiene una historia muy parecida a esa, y ese es uno de los dolores más grandes que nos quedan de la dictadura. Pensar que hay chicos, ya no chicos, ya son adultos que tienen mi edad, que viven una vida falsa, digamos, que llevan otro apellido que no es el suyo, que le dicen papá y mamá a personas que no son las suyas y que tienen una historia que cuentan que no es real, digamos, ¿no? Así que para eso también seguimos siendo detectives, para que ya no queden jóvenes apropiados, jóvenes, bueno, adultos. Sí, yo sé por qué se lo llevaron a mis papás, pero lo más importante de entender es que no había un por qué se lo llevaban. Se llevaban a gente que como mis papás militaba en política, y se llevaban a gente que no militaba en política, o sea, que no trabajaba en política. Simplemente fue un mecanismo, simplemente no, complejamente fue un mecanismo que impuso la dictadura para que la gente tenga mucho miedo y para poder implantar algunas políticas que la dictadura necesitaba implantar. Entonces, a mis papás se los llevaron porque los dos trabajaban en la universidad y los dos tenían trabajo gremial en la facultad, pero se llevaron a muchos otros sin ninguna razón. Y eso es lo más importante de entender de la dictadura. Sí, tengo un hermano, Ramón. Hermana no, tengo un solo hermano. Y suficiente, porque a veces nos peleamos. Ramón. Sí, estaría bueno tener una hermana. Supongo. ¿Vos tenés hermana? Ah, ¿está bueno? Bueno. Sí. Entre los dos. Se repartieron un poco la tarea porque era bastante complicado. Imagínense a sus abuelos de ustedes, a los abuelos de ustedes que un día les digan, bueno, tenés que criar a los nietos. Wow, se pone complicado. ¿Tu hermano cuando viajaban de un lado para el otro, él se llegó a enterar y sentía algo al respecto?
Y sí, él fue como elaborando todo un poquito antes que yo porque era más grande. Pero después cuando fuimos más grandes fue al revés. Yo me puse al hombro todas estas búsquedas de detective porque mi hermano ya estaba como muy cansado de todo eso. Así que yo ocupé el lugar de hermano mayor en algún momento. A mi hermano, cuando lo secuestran a mi papá, lo dejan en una casa, tocan timbre de una casa en la calle y lo dejan ahí. Y mi hermano estuvo una semana, podemos decir, perdido, apropiado. Por suerte lo había tomado en esa casa una familia recontra buena que se puso a buscar quién podía ser él. Y mientras tanto mi abuelo también estaba buscando y en algún momento se cruzaron esas búsquedas y lo encontraron a mi hermano con 2 años y mi hermano volvió con la familia de mis abuelos. Me preguntan qué haría si no tuviese abuelo. Wow, no sé con quién me hubiese criado. Me hubiese criado con unos tíos, supongo. No es miedo, es preocupación. Que mis hijos, esa historia se les haga muy pesada, pero confío en que no, y los veo bien con su historia, así que pienso mucho en eso, pero es una preocupación más que un miedo. ¿Sí? Sé algo de mis tíos. Tengo hermanos de mis papás que también están desaparecidos y tengo hermanos de mis mamás que están vivos y con los que me veo con frecuencia. Sí. Y mis primos también ayudaron ellos a criarme. En algún momento me iba a los fines de semana a su casa, por ejemplo. No, si tengo primos, hijos de esos tíos desaparecidos, no. No tengo. Sí, tengo un montón de fotos y es uno de los tesoros más valiosos que tengo. Las miro con frecuencia. En mi casa tengo un mural que es como una pared gigante que está llena de fotos. Y ahí hay fotos de mis papás, fotos mías, fotos de mis hijos, de mis amigos. Es como el mural de mi identidad. Ocupa toda una pared. ¿Sí? ¿En serio? A ver, chicos, pero atrás no pueden preguntar, ¿sí? A ver, Sí, para... ¿Quién? Rosario va a preguntar. ¿A qué escuela fui? Fui a la escuela italiana. Era una escuela privada doble turno porque me portaba mal. Pero a pesar de esa experiencia, cuando crecí, decidí que Estoy contando algo. Cuando crecí, decidí que mis hijos vayan a la escuela pública, que me parece un bien muy valioso. Así que, si pudiese haber elegido, no hubiese ido a esa escuela. Hubiese ido a una escuela pública. Y no me enteré de una edad específica, fue como elaborando esa idea, esa cosa que les dije, que me volví detective, fui uniendo pistas y en un momento dije, soy hijo desaparecido. Ahí terminé de entender lo que había pasado. Mis abuelos me dieron algunas pistas, pero me di cuenta solo. Así que bueno, es un poco lo que tenía para contarles. Si queda alguna pregunta súper interesante, es el momento. Juani. ¿Tenés algún recuerdo de tu mamá? No, creo que tengo recuerdos en la piel, en el olfato, pero no imágenes. ¿Volviste a tu casa después de que te hayan dejado a los vecinos? No, porque esa era una casa que mis papás alquilaban y después de que pasó todo aquello, la tuvimos que entregar a los dueños verdaderos, así que no, de ahí me fui para la casa de mí. Nunca la conocí esa casa porque después la demolieron y hicieron arriba un edificio. Quedaba en la del barrio Tolosa. ¿Algunos de Tolosa? Yo. Mis abuelos viven ahí. Era de Tolosa. ¿Sí? ¿Cómo? Tuve hijos a los 29 y a los 31, perdón. Claro, exacto. Y a veces me arrepiento. No, era un chiste. Sí. ¿Cómo era el barrio de Tolosa? Era un barrio de trabajadores. Mis papás vivían cerca de un lugar que se llama el barrio de las 1000 casas, que eran unas casas muy chiquititas de trabajadores ferroviarios. Por ahí vivían mis papás. Me gusta pasear por Tolosa porque es un barrio tranquilo y bajo y no hay el lío que hay acá en la ciudad de La Plata. Me encanta. Sí, nunca pasa nada. ¿Cómo? Sí. Sí,
me sentía, y como les conté hoy, por momentos me sentía enojado, bastante, y por momentos ese enojo se fue pasando, y a medida que fui creciendo lo pudimos ir acomodando el enojo, ponerlo en un lugar y buscar otras cosas que me hagan bien, como escribir, jugar al rugby, eso. Si quieren, Leo, ¿puedo cerrar con uno más? Si puedo. Pero tengo que buscarlo, así que ténganme paciencia y no hagan lío, porque se van a enojar la serie. Bueno, les leo otro poema y nos despedimos. Es el poema número 4. Me marcho despacio siguiendo una estrella y dirijo mis pasos. Ya es de mañana como cada día. Un coro de aves anuncia el suceso y un ángel payaso como mi destino señala el camino. Que es un tobogán por donde deslizo mi andar cabizbajo. Anoche fue otra, la almohada, un banco en plaza de barrio. Manto de luciérnagas, veloz de los autos, que así despertaron mi ausente letargo. Me marcho despacio, donde me lleve mi ángel payaso, hasta aquella estrella que alumbre mis pasos, y así cuando llegue al jardín que busco, o encuentre un abismo, termina el camino. Arranco una flor, o si no me largo. Ahora tienen que volver al aula, no les queda otra. Chao a todos, gracias.